Señores, perdió Guaraní, nuevamente Guaraní dejando puntos en partidos que no puede perder. Ya le tocó dejar puntos contra el Sportivo San Lorenzo en su visita a la ciudad universitaria y hoy le toca dejar 2 puntos en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero contra el equipo del 2 de mayo. Un equipo que está penúltimo, que no había ganado ni un partido, o un partido creo decían los testigos, porque había ganado el Sportivo 2 de mayo en su cancha y viene el empate a Guaraní, le saca un punto y le deja con 2 puntos menos realmente en un equipo lleno de contradicciones. Porque el equipo en sí, en cuanto a la actitud, se contradice mucho. ¿Por qué? Porque Guaraní empieza jugando, llega al primer gol, luego le expulsan un jugador y se empieza a tirar atrás. Ahora, hasta aquí normal que vos te tires atrás en un partido que estás ganando, pero luego llega el empate, Guaraní llega al 2-1, se vuelve a tirar atrás y en el 2-2 Guaraní deja quema segundos, pierde tiempo, como que se aferra a la idea del empate. Lo cual, además de ser algo de mentalidad pequeña, es contradictorio porque al final el Pipi termina metiendo cambios que son dignos de jugadores que vamos a probar, ¿viste? El Pipi la pifia con los cambios y al final Guaraní termina siendo un equipo que juega este campeonato para probar jugadores, pero a la hora de arriesgar y probar a los jugadores que realmente les puede llegar a aportar cuando necesita, se queda aguantando un empate. Dicho está además también que Guaraní en un 11 contra 11 lo ganaba clarísimo, lo ganaba fácil, 2-0 sin despeinarse, pero ocurre la expulsión de Nelson Romero, a quien no le voy a caer porque no le puedo caer a un pibe que está teniendo sus primeras temporadas en primera. Pero eso no quita que haya sido una irresponsabilidad gigante que nos terminó costando el partido prácticamente. Expulsión que hace que el equipo se termine quedando atrás, evidentemente por el factor natural, que es que estás ganando, estás con uno menos, te vas a tirar atrás, no va a ir a atacar el partido. Pero si me preguntás a mí, a Guaraní le rentaba mucho más jugar con la posesión, jugar con la salida en los pies por abajo y que lo presionen los del 2 de mayo. ¿Por qué? Porque al final del día, si vas a dejar que 2 de mayo te tire atrás, te van a echar atrás, vas a poner a los 11 tipos, a los 10 tipos en este caso, adentro de tu arco, te van a centrar. Y con un equipo que defiende mal, ¿por qué no nos vamos a hacer lo estúpido? Guaraní defiende mal las pelotas paradas, los centros, los sufre demasiado. Y encima en el arco lo tenés a un arquero que es Gaspar Serio, que con la pelota en los pies, con los tiros de lejos, con cualquier otra cosa, es muy bueno. Pero a la hora de salir a cortar un centro, le cuesta muchísimo. Entonces, conociendo a tu equipo, conociendo a tu rival, porque 2 de mayo era un espanto, construyendo, era un espanto, presionando, vos tenés que decir, muchachos, salgamos por abajo, que nos presionen ellos, se van a abrir los espacios, y si no nos presionan la tenemos nosotros, y si nos presionan se abren los espacios, y en una de esas cuando nos aprieten, filtramos una para arriba, y seguimos con el bloque medio, porque realmente a 2 de mayo con la pelota en los pies le costaba muchísimo, y así también podemos destacar que el gol llega de un pelotazo, una serie de rebotes, le queda al jugador de 2 de mayo que se inventa una genialidad, que mete un golazo, pero no es nada construido, es una jugada que rebota muchas veces la pelota, le queda al jugador de 2 de mayo, remata gol. Lo mismo en el segundo, que cae por un error de Serbio a la hora de agarrar la pelota, que no se decide si revolearla o si de agarrarla con las manos, al final no termina siendo ninguna de las dos. Y le terminan arrebatando al techo del arco a Serbio, que evidentemente no tiene confianza para salir. Porque para el arquero dentro del área es, tocas la pelota, ya está. Te chocan, es falta para el arquero. Te tocan, es falta para el arquero. Te dejas caer, es falta para el arquero. Cualquier cosa falta para el arquero siempre que vos toques la pelota. Y Serbio no tiene esa confianza para ir a tocar la pelota con el puño, a despejarla y de pronto esperar un choque. Tiene miedo de salir a cortar un centro. Entonces me parece que a Guaraní no le convenía meter a los 10 tipos adentro del arco y le convenía más no mandar a volar las pelotas en los saques de arco, de pronto tocarla, esperar que 2 de mayo lo presione, porque marcando era muy malo, construyendo era muy malo, de pronto se abrían los espacios, filtrabas una hacia adelante. Y para mí Romagnoli la pifia con los cambios también. Porque lo saca a Derry Rodríguez lesionado, lo mete a Patricio Coronel, dicho sea de paso, Patricio, debut goleador para el muchacho al que yo le tengo muchísima confianza, hizo un
grandísimo, pero grandísimo partido, marcando un muy buen gol. Y realmente lo único que podemos reprocharle al chico Coronel es que con esa edad que tiene, con ese talento que tiene, en esa posición en la que juega principalmente, no puede estar tan acabado. Luego de jugar 45 minutos, me parece que se tiene que adaptar al ritmo de la primera división. Trabajo para el preparador físico, que además de todo se fue expulsado. Y me parece a mí un cambio lógico en el que el Pipi acertó. También me parece un acierto ponerlo a Giovanni Gómez, porque no lo podés poner a Mansur, ya que Mansur es un jugador que a mitad de semestre se va a ir. Entonces el turquito, evidentemente con Romagnoli ya no va a tener lugar, porque este equipo, o la mayoría de los equipos, de los jugadores que pone, son para probar de cara a la clausura, para probar de cara a la Copa Paraguay. Y ningún técnico que se va a quedar a largo plazo te va a probar a un jugador que evidentemente no va a poder retener. Pero el claro desacierto para mí fue meter a John Jairo Sánchez a la cancha, al ecuatoriano, que realmente desde gran parte del segundo semestre hasta ahora viene teniendo un rendimiento pero espantoso. El ecuatoriano, que hoy volvió a ser tenido en cuenta por el Pipi Romagnoli, en vez de poner a Iván Ramírez, porque la manera de jugar del equipo daba más para meter a Iván Ramírez, para meter un tanquecito, o de última lo metes a Torales. Son dos tipos que te pueden aguantar la pelota arriba, aguantarla con el cuerpo, cubrirla, cuidarla, bajarla de pecho y de pronto esperar que llegue alguno de los volantes, cosa que evidentemente John Jairo no pudo hacer. Decían los comentaristas de Tigo Sports, entra John Jairo para meterle frescura, y John Jairo termina perdiendo en velocidad contra los defensores del 2 de mayo, que venían jugando todo el partido, estaban totalmente acabados y le terminaron ganando igual. Y lo termina metiendo también a Mariano Ramos de volante. Para mí, otra decisión fallida. Tenías que meter de última a Kevin Ferreira o algún volante de oficio que te pueda dirigir una contra de pronto. O inclusive meterlo al propio Sánchez. Sacar a Dieguito, que ya tuvo su partido, que de dicho sea de paso, el partido de Diego fue espectacular, pero 10 puntos del partido, gol y asistencia, y una participación que realmente en 2 jugadas de jugador con confianza, porque un jugador con confianza es el que te hace ese tiro de 3 dedos, ese pase de 3 dedos, porque sabe que es bueno y porque sabe que está respaldado y porque sabe que se puede llevar al equipo al hombro. Diego Fernández termina marcando un golazo que de pronto un jugador con problemas de confianza, un Diego Fernández que no esté respaldado, no te lo hacía, porque no lo iba a intentar y lo terminaba perdiendo. Entonces para mí los cambios eran meter a un tanque arriba como Torales o como Iván Ramírez, o de pronto el propio pibe, el Brujo Centurión. Y en vez de meter a Ramos, meter a un volante por excelencia, un volante nato, un volante natural, como podría ser Kevin Ferreira, perfil cambiado, o Iván Ramírez metiendo a Torales de 9, a Iván Ramírez como volante, o el propio John Sánchez, que podía jugar también perfectamente ahí. Pero más allá de eso, cuando Guaraní estaba completo, no jugó mal. De hecho, lo que lo termina obligando a tirarse atrás es esa expulsión de Nelson Romero, que no va a jugar, y veremos si lo podemos ver a Iván Ramírez o al Brujo Centurión. Así que por ahora no podemos analizar a qué quería jugar exactamente el Pipe este partido, más allá de que hay que aplaudir a tocar bien la pelota, empezó a tocar bien la pelota, a jugar bien, a tocarse al compañero, a mover, a tocar rápido, con dinámica los pases, y eso realmente es una cualidad a aplaudir, cosa que terminó desdibujándose cuando se lo expulsan a Romero. Que sin contar eso, que es una responsabilidad y una tarjeta roja clarísima, el árbitro, pero más encima de todo, el línea que respaldó o causó muchas de las decisiones del árbitro, fue un trabajo espantoso de líneas, que más allá de que no le cobra la falta a Sánchez, que se le podía haber cobrado tranquilamente, se equivocó 1001 veces. Y si esto era un partido por la apertura, habría sido increíblemente polémico. Más allá de todo, un partidazo, 2-2, 11 contra 10, empate en Pedro Juan Caballero, que por el estado actual del equipo contrario duele, afecta mucho. Más allá de eso, aguante Guaraní, carajo, en todas nos vemos la próxima semana. Hay que ganar el próximo partido. Adiós.